Lo primero darle las gracias a Nacho por invitarnos, porque es un placer estar aquí con toda la gente de la Universidad Politécnica y los participantes del proyecto LIFE. Muy interesante todo lo que estamos aprendiendo sobre el garbancillo, que no conocíamos. Cuando nos hiciste la invitación fue una cosa que nos sorprendió. Digo, ¿pero qué tendrá que ver el garbancillo con los volcanes? Y bueno, parece que lo vamos a descubrir en estos días. La primera presentación que vamos a hacer es un poco dar una visión general sobre el volcanismo peninsular, para un poco enmarcar lo que os va a presentar el profesor López Ruiz sobre el volcanismo de Cartagena. Entonces, lo que me voy a centrar es dar una visión muy rápida, muy generalista sobre este volcanismo alcalino que hemos estudiado desde hace muchos años, que tenemos muchos datos, pero nos vamos a centrar solamente en los aspectos más generales, lo que es sobre todo, cómo se distribuye este volcanismo en la península ibérica y cuál es un poco su origen desde un punto de vista geodinámico, con todos los datos de que disponemos, y por último, precisamente a propuesta de Nacho, que nos dijo, tiene bastante interés ver la cuestión del geoturismo y cuál es el interés que pueden tener estas regiones volcánicas como un recurso de turismo para hacer geoturismo en este caso. Así que son un poco dos presentaciones en una. Bueno, hoy un poco la presentación es, como decía, el principio es un poco ver las regiones volcánicas peninsulares, los tipos de depósitos y estructuras más característicos de cada una de ellas y los modelos genéticos que están basados pues, en muchos datos. Nosotros trabajamos fundamentalmente en datos geoquímicos y hacemos modelos petrogenéticos y esos se integran con otros datos de tipo geológico, geofísico y de ahí se sacan unos modelos que permiten explicar por qué ese volcanismo está ahí y por qué es como es. Y la segunda parte de la presentación, que es como una especie de extra, es el volcanismo como recurso geoturístico, pero no el volcanismo en general, porque el volcanismo activo prácticamente se vende solo. El problema es vender como recurso geoturístico estas regiones de volcanismo antiguo que muchas veces el turista o la persona que pasa por el campo no distingue que se trate de volcanes si uno no le explica que lo son. Vamos a ver unas pocas generalidades y algunos ejemplos de cómo se ha intentado desarrollar este recurso geoturístico en otras regiones y cómo se puede llevar a la práctica aquí en Cartagena. Para empezar un poco, saber que el volcanismo de la península ibérica, aquí están las regiones más grandes de volcanismo alcalino, que son las de Calatrava y Olot, están en Cataluña y en Ciudad Real, están relacionadas con otro volcanismo alcalino que existe en el resto de Europa y que está representado por otras regiones muy importantes como la del Macizo Central en Francia, la de Eifel en Alemania, el Ore Rift en la República Checa o la Cuenca Panónica en Hungría. Todos ellos son volcanismos de tipo alcalino, muy parecidos. En realidad el de la península ibérica es un volcanismo mucho más pequeño, volumétricamente hablando, que el de Europa, pero está relacionado probablemente desde un punto de vista geodinámico. Nosotros lo hemos estudiado desde el punto de vista geoquímico, como os decía, y estos son unos diagramas que utilizamos. Yo supongo que aquí todos los que asistís aquí procedéis de distintas áreas y no estáis habituados a lo mejor a este tipo de diagramas que nosotros utilizamos para representar la composición de las rocas, de determinados elementos químicos y poderlas comparar entre sí. Se normalizan y bueno, y se obtienen estos diagramas que nos sirven para de un vistazo poder comparar las rocas entre sí. Y podéis ver que la composición, básicamente estos diagramas lo que hacen es comparar la composición química de las rocas entre sí. Podéis ver que aquí hay ejemplos de Chequia, de Alemania, de Francia, del campo de Calatrava. Todas ellas, la idea de este diagrama es simplemente demostraros que geoquímicamente estos basaltos alcalinos son muy similares, lo que nos hace pensar que desde un punto de vista geoquímico pueden tener un origen común o al menos muy relacionado entre sí. A partir de estos datos geoquímicos, de otros datos geológicos, otras observaciones como por ejemplo la presencia de los enolitos de tipo mantélico, etc., nosotros elaboramos estos modelos geodinámicos que nos permiten explicar un poco el origen de este volcanismo. Y entonces el modelo que más o menos se aplica a todo este volcanismo del centro y oeste de Europa, por lo que respecta al volcanismo alcalino, es que probablemente todo él procede de un componente composicionalmente muy parecido, que se encuentra más o menos en la base de la litosfera, varía en toda Europa de entre 80 a 100 kilómetros de profundidad,
y que da lugar probablemente al volcanismo de tipo sódico, que es como el que aparece en Tallante o aparece en el campo de Calatrava. Y también, en cambio, existe otro volcanismo que se produce en áreas litosféricas, donde hay zonas enriquecidas, tienen una composición diferente y da lugar, por lo tanto, a rocas de otra composición, concretamente un volcanismo de tipo potásico. Pero bueno, no me voy a introducir mucho en esto, que a lo mejor es demasiado aburrido para lo que queremos ver, de tener una idea de cómo es el volcanismo en general. Bueno, vamos entonces ahora a centrarnos en la península ibérica y ver cuáles son las regiones volcánicas que aquí encontramos. La primera región es la región volcánica del sureste, que es la que incluye la zona de Cabo de Gata y también la zona de Tallante, el volcanismo alcalino, que está muy relacionado con el volcanismo de la cuenca de Alborán y del norte de África, del Magreb. Es un tipo de magmatismo muy similar entre sí. Hay una gran complejidad y una gran variedad de tipos de rocas, desde calcoalcalinas potásicas, ultrapotásicas, hay una gran variedad de tipos litológicos. El volcanismo alcalino es solamente uno de estos tipos que se encuentran por aquí. Luego tenemos la zona del Golfo de Valencia, es otra zona volcánica, en su mayor parte submarina, se encuentra por debajo del mar, pero hay algunos representantes en la superficie, como son las Islas Columbretes, y dos volcanes que hay en Cofrentes y en Picassent. También hay alguna representación en la isla de Mallorca. Y luego está el volcanismo tan conocido, que es típicamente alcalino, de la región de Olot, en Gerona, y finalmente el de Ciudad Real. Así que nos vamos a centrar exclusivamente en lo que es el volcanismo alcalino, que está centrado en Columbretes, Cofrentes y Picassent aquí, Tallante en Cartagena, Ciudad Real, que es el volcanismo de Campo de Calatrava, y el de la región noreste, que está en Gerona. Entonces, una de las primeras cosas es ver un poco la variación temporal de este volcanismo. El volcanismo más antiguo se centra sobre todo en el Golfo de Valencia y en la región sureste, y está representado por volcanismo de tipo calcoalcalino, que va seguido de un volcanismo de tipo potásico, como habéis visto, no sé si en esa diapositiva, que es el que procede normalmente de fusión de manto litosférico, y de un volcanismo ultrapotásico, que está centrado en la región sureste. Existe también un volcanismo potásico en la región de Campo de Calatrava, representado por un único volcán, y que coincide más o menos en edad con el volcanismo potásico que existe también en la región sureste. Luego continúa el volcanismo alcalino, que como veis es el más reciente en todas las regiones peninsulares, tanto en la región sureste, que es el de Tallante, el de Calatrava y el del Golfo de Valencia, que es un poquito más reciente, y finalmente el de la región noreste, que es el que se extiende más en el tiempo y es el que tiene la representación más reciente en cuanto a su actividad, llega prácticamente al Cuaternario. El de Calatrava está más o menos en el Plioceno, parece que se limita, aunque hay quien opina que probablemente se produce volcanismo algo más reciente, pero en realidad los datos disponibles hasta la fecha indican que se limita al Cuaternario, justo antes del Cuaternario, como pasa con probablemente el de Tallante. Entonces vamos a ver ahora, a continuación, un poco ver cada una de estas regiones en qué se caracterizan desde un punto de vista del tipo de erupciones y el tipo de actividad que ha tenido. Bueno, esto es un esquema geológico de la región volcánica del noreste, que incluye los sectores de la selva, de Ampurdán y de Garrocha. Todo es volcanismo alcalino, en su mayor parte, pero en el caso de Ampurdán y selva son basaltos más evolucionados, y donde nos hemos centrado nosotros, nuestra actividad fue sobre todo en el volcanismo de la Garrocha, que es donde se encuentra el volcanismo más reciente, mejor conservado y que tiene unas características petrológicas que son ideales para estudiarlo desde un punto de vista geoquímico. Bueno, se trata del típico volcanismo de tipo estromboliano, que da lugar a estos típicos conos producidos por acumulación de piroclastos. Esto es un esquemita básico de lo que sería un volcán estromboliano típico. Simplemente la lava se emite por una zona central y durante la erupción se van acumulando piroclastos a su alrededor. Aquí tenéis un ejemplo de la acumulación de piroclastos.
Este es el volcán de Croscat, que es un volcán que fue explotado en su día para el piroclasto, que se utiliza para muchas cosas, bueno, desde las cementeras para áridos, etc. Hasta que fue convertido en parque natural, y entonces todas estas explotaciones se pararon drásticamente, y lo que pasa es que, claro, obviamente no se puede reconstruir un volcán de este tamaño, y se han quedado ahí, y como veremos después en la parte geoturística, se dedican ahora a ser visitadas y presentadas al público. Bueno, una cosa importante es que nosotros, cuando vemos estos volcanes, no sé si veis ahí alguna casita, tiene uno la idea de, bueno, es un pedazo de volcán, es un poquito más, por lo menos más grande que los de Tallante. Pero en realidad, cuando nosotros vemos cómo se clasifica el volcanismo stromboliano dentro del conjunto del volcanismo, esta es una clasificación en función del grado de explosividad y la altura de la columna eruptiva. Este diagrama procede básicamente de donde vemos que existe una clasificación en función de la altura de la columna eruptiva y el grado de explosividad. Como veis, el volcanismo stromboliano es de lo más pequeñito y es el que produce, como podéis ver aquí, menores cantidades de tefra, y su explosividad, pues de una escala del 0 al 8, que es la que se utiliza, el índice de explosividad volcánica, pues es uno de los volcanismos menos importantes a nivel de explosividad. O sea que son volcanes pequeños, con pequeños volúmenes. A pesar de lo cual, pues a veces resultan bastante impresionantes, como este volcán de Santa Margarita, que incluso tiene una iglesia románica en su interior, en el interior del cráter. Pero como veis, es los típicos volcanes que dibujan los niños, producidos por acumulación de piroclastos, y en este caso muy pocas coladas basálticas. Aquí es otro, el de Monsacopa, que como veis también fue explotado en su momento para los áridos, y revela su estructura a base de acumulación de piroclastos. Pero una cosa típica del volcanismo en Olot es que muchas veces las coladas, el volcanismo se desarrolló en un lugar donde había una red fluvial bien desarrollada, con lo cual muchas de las coladas de lava se encauzaron a lo largo de valles. Un ejemplo es este de Castellfollit de la Roca, que es uno de los sitios más bonitos para verlo, donde la acumulación de coladas de lava con disyunción columnar se produjo a lo largo de un valle fluvial, y que luego se ha vuelto a reactivar, dejándolo aislada la colada. Bueno, pues es uno de los sitios estupendos donde se puede ver cómo había una terraza fluvial inicial donde se empezaron a acumular las coladas, con periodos de inactividad y desarrollo de paleosuelos, una nueva etapa de actividad que produjo una nueva colada, etc. Y como veis, luego esta colada, que se fue ocupando un valle, luego se ha vuelto a reactivar la actividad fluvial y ha vuelto a excavar esa propia colada. Eso es una cosa muy típica de aquí, del volcanismo de Olot. Entonces, para resumir, en todo caso se trata de volcanes monogenéticos. Sí, esto no lo he dicho al principio, el volcanismo monogenético, estos volcanes strombolianos, lo que se caracterizan es al ser este tipo de volcanes strombolianos, no todos, pero estos de estas regiones son volcanes monogenéticos, es decir, que tienen una vida muy corta, puede ser desde el orden de meses a unos cuantos años, y fundamentalmente, como decía, son strombolianos. Y también hay algún volcanismo hidromagmático muy minoritario aquí, pero también lo existe. Es mucho más importante en Calatrava, como veremos a continuación. Estos volcanes se producen por conos, son conos por acumulación de piroclastos, y lo característico son estas coladas encauzadas por valles que dan lugar a escarpes, como el de Castellfollit de la Roca, o en algún caso represamientos, y que dan lugar a llanuras de colmatación. Es decir, la colada lo que hace es cortar ese valle fluvial, y entonces se han formado presas naturales que luego se han colmatado con los depósitos de los ríos. Eso es muy típico de Olot y no se ve en ninguna de las otras regiones peninsulares. Desde un punto de vista petrológico y geoquímico, esto no os voy a aburrir con este tema, pero básicamente se trata de basaltos olivínicos, son basaltos alcalinos subsaturados,
En buena parte, en el caso de Garrocha, son magmas primarios, es decir, que no han sufrido una diferenciación magmática, no han sufrido grandes procesos de cristalización en cámaras magmáticas, con lo cual son magmas que han ascendido muy rápidamente hasta la superficie y nos dan una idea muy buena de, a partir de los modelos petrogenéticos, podemos calcular un poco cómo ha sido la composición del manto del que proceden. Todo eso gracias a que son magmas primarios. Y de ahí podemos deducir que se han producido por esos procesos de fusión parcial a partir de un manto probablemente sublitosférico con tasas de fusión relativamente bajas. En este caso, los modelos petrogenéticos lo que nos indicaban es que se trata de un manto litosférico enriquecido, porque por sus características geoquímicas no permitían ser explicadas a partir de un manto sublitosférico normal. Pero bueno, esto ya son demasiados detalles para lo que quería contaros aquí. A partir de esos modelos petrogenéticos y de otras observaciones geológicas, geofísicas, pues tenemos algunos modelos sobre cómo se ha podido producir este volcanismo. Estos son unos modelos que tenemos para tanto el volcanismo de Calatrava como el volcanismo de Olot. Y una cosa característica de todo este volcanismo, tanto el de la península ibérica como el que existe en el resto de Europa, es que no existen unas anomalías térmicas suficientes para explicar por qué existe volcanismo en estas regiones. Entonces es necesario recurrir a otro mecanismo que permita que se produzca la fusión y, por tanto, la generación de magmas y el volcanismo. Y en todos estos casos es necesario recurrir a extensión litosférica. La extensión lo que hace es disminuir la presión, cambian las condiciones de la fusión y entonces es posible que se produzca la fusión en lugares donde no existe una anomalía térmica, como puede ser en las islas Hawái, donde existe o en Islandia, donde hay una clara anomalía térmica, que ahí simplemente por el ascenso de temperatura se produce el magmatismo. En este caso, al no haber un incremento de la temperatura, es necesario recurrir no a incremento de temperatura, sino a disminución de la presión. Y para disminuir la presión lo que se recurre es a estas extensiones litosféricas. En el caso de la Garrocha, pues se estableció un modelo que nos permitía explicar por qué la composición de las lavas se producía en un manto litosférico, que era enriquecido con fundidos que procedían del manto astenosférico y fundían durante ese proceso de extensional debido a un proceso geodinámico, se llama de indentación en el antepaís del orógeno, en este caso de los Pirineos, que da lugar a que delante del orógeno se produzcan en zonas localizadas extensión. Bueno, esto es el modelo más o menos que desarrollamos para el volcanismo de la Garrocha. Como veréis después, el de Calatrava es muy parecido. Y vamos a pasar un poco al de Calatrava. El volcanismo de Campo de Calatrava, como veréis, este volcán ya nos recuerda mucho más a los de aquí, de la región. Nuevamente nos encontramos con volcanes strombolianos producidos por acumulación de piroclastos. Bueno, ya os he enseñado antes dónde estaba situado, en la provincia de Ciudad Real. Es un volcanismo otra vez monogenético, típico de puntual, muy disperso, con volcancitos distribuidos por todas partes. Hay como 300, 400 volcanes de ese orden, en un área, me parece que son como de 3.000 kilómetros cuadrados. Y bueno, pues como esa foto anterior, son volcancitos aislados, bastante más erosionados y peor conservados que los de Olot. Parecería que es más lógico que en una zona más árida como Ciudad Real se conservaran mejor estos volcanes, pero están mejor conservados en Garrocha. Esto es otra diapositiva donde veis en Cabezo Galiana está producido pues, típicamente por acumulación de piroclastos, básicamente. O sea, el típico volcán monogenético stromboliano. También ocasionalmente los volcanes más grandes pues además tienen coladas lábicas, como este de la Yezosa. Para que os hagáis una idea de una escala, esto es una antena repetidora de televisión y que como siempre se han explotado para áridos, igual que pasaba en el caso de la Garrocha. En este caso, en cambio, no ha existido ningún tipo de protección posterior. Por ejemplo, esta es una foto antigua donde está colada esta hermosa cantera que se explotaba, donde había una estupenda disyunción columnar y que todos íbamos a visitar de estudiantes, pues ya no existe porque ha sido utilizada como vertedero de la ciudad de Almagro. Vieron el agujero y aprovecharon la ocasión para rellenarlo.
Y luego posteriormente, pues como podéis ver el volcán, esta es la parte de delante, la parte de atrás, esta es una foto reciente, se lo están comiendo literalmente el volcán para explotar los áridos. Aquí no hay ningún tipo de protección. Pero, como decía antes, una cosa característica del campo de Calatrava con respecto al resto de regiones volcánicas son las erupciones hidromagmáticas, que dan lugar a una estructura característica que se llaman mahares. Los mahares son cráteres de explosión producidos por este tipo de erupciones hidromagmáticas que dan lugar finalmente a un cráter que está por debajo del nivel del suelo y que habitualmente se rellena con agua estacionalmente. Entonces, cuando llega la época de lluvias, pues se rellenan de agua, son bastante espectaculares. Esta es la olla. Allí localmente les llaman ollas, o en este caso este es el de la Posadilla, que es muy bonito. Pero, como podéis ver, seguimos dentro del campo del volcanismo stromboliano. Vuelvo otra vez a esta figura para que observéis que aquí tenemos el caso del volcanismo stromboliano, que es el que tiene muy baja explosividad y una columna eruptiva muy pequeña, y el volcanismo freatomagmático es exactamente igual, también tiene una altura de la erupción de la columna relativamente baja, pero su explosividad es muy alta. Ya habéis visto el tipo de cráteres que produce. Y entonces lo que quería explicaros un poco es en qué consiste una erupción hidromagmática. En este caso concreto, más que en un caso concreto, es freatomagmática, porque lo que hace es, cuando el magma asciende, no sé si se ve porque está ahí la mesa, cuando asciende el magma, puede encontrarse con un nivel freático, una capa freática. Si se da un determinado umbral de cantidad de agua, profundidad, temperatura del magma, es decir, si se dan unas condiciones óptimas, se produce una explosión violenta y una elevada fragmentación al entrar en contacto el magma con esa capa freática. Al ser un nivel confinado, por debajo del nivel del suelo, se produce una gran explosión y abre un cráter en forma de cono, y una explosión de tipo... visualmente es una explosión del estilo de las bombas nucleares, con un gran hongo y un anillo que va corriendo a nivel del suelo. Ese anillo a nivel del suelo está compuesto por material fragmentado que procede en su mayor parte de la roca de Caja y parte del material magmático que también se fragmenta violentamente, y produce a su alrededor una oleada piroclástica que da lugar luego a un depósito de oleada piroclástica, tobas que se llaman, que está producido, que eso supongo que es lo que vamos a ver mañana en el campo, a ver si lo que nos estamos encontrando es material de este tipo, de oleada piroclástica, y luego el cráter se queda por debajo del nivel del suelo y se suele rellenar de agua, sea estacionalmente o de forma permanente. En Calatrava es típico estacional. Normalmente en verano esos mahares están secos y en época de lluvias, por mayo o así, se llenan. Uno muy bonito es el de la Posadilla, ahí está Pepe haciéndole una foto, y su característica principal es que esta erupción hidromagmática se produjo en el borde de una sierra cuarcítica, que es toda esta de aquí, con lo cual la erupción fue un poco del estilo del monte St. Helens en Estados Unidos, que fue direccional. Entonces, al contrario de lo típico de estas erupciones hidromagmáticas que se producen en una zona más o menos homogénea, en un valle o eso que es más o menos simétrica, aquí está dirigido, y todo el material de la toba, en lugar de colocarse alrededor, se desplazó a lo largo de un valle que ya existía, formado por las cuencas, por la cuenca cuarcítica, y dio lugar al depósito de tobas, este depósito hidromagmático, pero de forma direccional. Aquí nosotros estaríamos de pie en la zona que fue ocupada por esto. Bueno, aquí lo que quería presentaros un poco en qué consiste una de estas oleadas piroclásticas, porque visualizarla es distinto. Esto no es una erupción hidromagmática, porque nadie ha fotografiado nunca una erupción hidromagmática. Esto fue un colapso de domo, pero da lugar a otro tipo de oleada piroclástica. Pero básicamente es lo mismo. Y ahí tenéis una oleada piroclástica dirigida por un valle. Esto es más o menos lo que se produjo en esta erupción en la laguna de la Posadilla. Son bastante espeluznantes.
porque la cuestión es que avanzan a gran velocidad, avanzan a una... sí, es que se ve, lo ves muy lejos, pero eso avanza a unos 80, entre 80 y 90 kilómetros por hora, o sea, que corriendo no se puede escapar, es tontería, si alcanza, alcanza. En esta erupción en concreto murieron 2 volcanólogos famosos, que estaban haciendo fotografías de... Pensaban que en lo alto del valle no habría peligro, pero como veis la oleada piroclástica salvó completamente todo el relieve. Y estos son los depósitos que producen esas oleadas piroclásticas. Se caracterizan porque existe una laminación, pero muy mala clasificación a determinados niveles, es decir, hay cantos además muy fragmentados, muy angulosos, y lo típico es que, puesto que estos depósitos se producen mientras está volando todo el material muy fragmentado, a veces, según se está depositando, todavía le están cayendo trozos que salen de la erupción, como por ejemplo estos fragmentos que no son volcánicos, son del sustrato. En este caso me parece que eran trozos de cuarcitas, de calizas, de todo tipo. Y lo que hacen es que cuando caen, deforman completamente la estratificación y producen estas estructuras que se llaman bomb sacks. Esto también es muy típico. Como veis, allí cayó un trocito y deformó la estratificación porque el sedimento está todavía fresco, se está formando en el momento en que caen estos bloques. En Campo de Calatrava, pues una secuencia típica es esta, que tengamos una colada basáltica con una base escoriácea y piroclástica, es decir, el volcán empieza a entrar en erupción, empieza a soltar piroclastos que se depositan en la base, luego llega una colada basáltica. En este caso concreto, esto es un volcán que está cerca de Almagro. Se produce una erupción freatomagmática, muchas veces es al revés, lo primero es la erupción freatomagmática y una vez que ya cesa, se abre el hueco y ya no hay esa interacción violenta con el agua, continúa en una erupción estromboliana normal, sí, estromboliana. En este caso pues fue al revés, hubo primero una colada basáltica y después hubo depósitos freatomagmáticos, otra etapa de tipo piroclástica después, y luego finalmente estos son depósitos detríticos de tipo sedimentario porque se va rellenando la cuenca en la que se había producido este volcanismo. Bueno, otra cosa característica de Calatrava es que hay una actividad, llamémosle entre comillas actividad residual, por la presencia de gas, fundamentalmente CO2, que se acumula en el subsuelo. Suele estar saliendo continuamente a la superficie, pero hay lugares en los que se acumula. Y sigue habiendo niveles freáticos que a veces dejan aisladas estas bolsas de gas. De vez en cuando los agricultores allí hacen pozos ilegales y de vez en cuando se encuentran con sorpresas como esta, como el famoso chorro de granátula, que fue a principios de los años 2000, 2004, no, fue antes, 2000. Y bueno, pues esto no es nada más que pues, el efecto de una bolsa de gas, y los análisis geoquímicos parecen indicar que en buena parte el origen de este gas es magmático, o sea que todavía existe cierta actividad, no de tipo de lava y esto, pero existe cierta actividad en cuanto al... Esto se quiso aprovechar como recurso geoturístico en su momento. Al principio, bueno, el agricultor se quedó sin los olivos, se quedó sin nada, pero el ayuntamiento decidió que aquello era estupendo, porque estuvo durando varios días, era un chorro de 30 metros de altura, pero de la noche a la mañana aquello se terminó, después de 6 meses, y habían montado toda esta estructura para intentar controlarlo y pues la gente fuera a visitarlos. Bueno, son acumulaciones de gas que una vez que se liberan, pues se acabó, no tiene más. Pero eso sí, siempre ha habido aquí, en esta zona, se conocía, y entonces, por ejemplo, se conocen los hervideros, que son zonas en donde hay agua y el gas sigue emanando y se ve con burbujas. Aquí tenía un vídeo que se veía muy bien las burbujitas como va saliendo, pero bueno, más o menos ahí os dais una idea, y se ha aprovechado, sobre todo en los años 20 del siglo pasado, se utilizaron como balnearios. Tampoco tuvieron mucho éxito, pero bueno, se intentaron explotar en su momento. Bueno, para resumir, una vez más nos encontramos con un volcanismo monogenético de tipo estromboliano, con conos de piroclastos y algunas coladas basálticas. Y lo más característico de Calatrava con respecto a Olot
son las erupciones freatomagmáticas, que dan lugar a mahares y cráteres de explosión. Eso es lo característico de Calatrava. En cuanto a su petrología y geoquímica, es un volcanismo más subsaturado que el de Garrocha. Son unos tipos especiales de basaltos alcalinos, melilititas, nefelinitas, las leucititas son las de tipo potásico. Una vez más nos encontramos con magmas prácticamente primarios que nos permiten establecer precisiones respecto al origen de las mismas. En este caso, probablemente un manto sublitosférico, y el manto litosférico en el caso del magmatismo potásico, como en ese diagrama que ponía al principio. Una vez más, fusión parcial. Estos magmas se producen por fusión parcial con tasas de fusión relativamente bajas. ¿Y cuál es el modelo que tenemos aquí? Pues parecido al de la Garrocha, en donde el orógeno, el Pirineo, produce deformaciones en el antepaís que dan lugar localmente a zonas extensionales, y en el caso de Calatrava sería más o menos lo mismo, pero con el orógeno bético, que daría lugar a magmas potásicos muy minoritarios por fusión de la litosfera, y los magmas astenosféricos que darían lugar al volcanismo predominante, que es el volcanismo basáltico alcalino. De la región sureste yo no voy a contar gran cosa, porque va a contar algo Pepe acerca de Tallante. Este es el cabezo negro de Tallante, una visión así que parece un poco como de Marte, y forma parte todo este volcanismo basáltico de Cartagena, estos basaltos pliocenos, de la región sureste, donde tenemos todo este complejo cortejo de rocas calcoalcalinas, potásicas, las ultrapotásicas que tenemos aquí en Murcia, etc. Pero eso se sale un poco de nuestro tema. Y el volcanismo que nos queda es el de Columbretes, el de Picassent y Cofrente. Son volcanes aislados completamente, no tienen nada que ver con estas regiones volcánicas como la del sureste, Ciudad Real o noreste. Aquí son volcanes aislados. Hombre, Columbretes puede estar relacionado con todo el del Golfo de Valencia, y probablemente este volcanismo de Cofrentes y Picassent también. Es decir, como región sería grande, pero sus representaciones en superficie son muy pequeñas. Básicamente el Cerro de Agras, otra vez un volcán que nos puede recordar a los de Campo de Calatrava o a los de Cartagena. Y en el caso de Columbretes, pues quedan restos, obviamente están en el mar, están muy erosionados y prácticamente no quedan nada más que retáceos. Pero son también volcanes basálticos alcalinos. Estos están muy poco estudiados, obviamente. Entonces, en general, otra vez hablamos de basaltos alcalinos en sentido general. En general son magmas primarios o ligeramente diferenciados, y por lo que parece son producidos por una fusión de un manto enriquecido y quizá por interacción con la litosfera. Estos, bueno, los modelos, ahora Pepe os va a contar un poco más sobre esto. Entonces, resumen del volcanismo peninsular. Es un volcanismo puntual y disperso, con un volumen de emisiones muy reducido, caracterizado por edificios monogenéticos, fundamentalmente erupciones estrombolianas e hidromagmáticas. Son casi todo basanitas y basaltos olivínicos en sentido general, en su mayor parte hay magmas primarios, producidos por bajas tasas de fusión, y a partir de fuentes mantélicas muy similares. Y la explicación geodinámica que nosotros tenemos es que son producidos por procesos extensionales localizados, que es lo que nos permite explicar el volcanismo. Entonces, para acabar, es un poco ver cómo podemos nosotros aprovechar este volcanismo que visualmente hemos de reconocer que es un poco feo, por lo menos para el público general. Para nosotros puede ser espectacular y muy interesante, pero para el público general ven un monte como puede ser cualquier otro. No es lo mismo como ir a Canarias, donde se ven unos volcanes, o ves a Hawái, donde ves las erupciones en funcionamiento. Entonces, estos tienen su dificultad. Aquí lo que voy a hacer un poco a dar mi opinión personal sobre estos temas del geoturismo. Se habla del geoturismo, y a mí me gusta hablar de turismo geológico, porque el geoturismo, con la palabra geo delante, se lo han aprovechado sobre todo muy hábilmente y muy comercialmente National Geographic, como su propio nombre dice, es Geographic. Entonces ellos explican que el geoturismo sostiene o enriquece el carácter geográfico de un lugar y su ambiente, patrimonio, bla, 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 bla. Entonces, a mí me gusta, cuando hablamos de geoturismo, me gusta hablar de turismo geológico, que no está centrado en el aspecto geográfico, sino en el geológico, que es muy diferente, porque muchas veces en el geoturismo se tiende a enseñar un paisaje, nada más, pero no se intenta explicar cuál es el origen geológico de ese paisaje.
Otra cosa, esta es otra de mis manías, es lo del turismo sostenible que utilizamos todos frente al turismo responsable, porque realmente sostenible en realidad es difícil. En cuanto uno mete turistas en un lugar, aquello no se sostiene. Hay una degradación inherente al turismo. Entonces me gusta más hablar de turismo responsable, que es lo máximo que podemos llegar en cuanto empezamos a meter gente en una región. Entonces, para resumir, geoturismo, ¿qué es lo que quiero yo entender por geoturismo? Es un tipo de turismo responsable donde se intenta destacar el patrimonio geológico y la geodiversidad. Esa es una palabra que tampoco me gusta, por eso la he puesto, es que está muy tomada de la biodiversidad. Yo creo que es muy difícil extraer el mismo concepto de biodiversidad al de geodiversidad. Pero bueno, lo que se intenta es destacar el patrimonio geológico de un territorio y luego todo el tipo de especificidades estéticas. Ahí entra el paisaje, la sostenibilidad económica de los ciudadanos que viven en él. Esa es la idea general. Entonces, lo importante es que el geoturismo se puede convertir en el motor económico de muchas regiones. Y es lo que se intenta. Entonces, ¿cómo podemos establecer un destino geoturístico? Bueno, lo típico, y además hoy en día con internet es súper fácil, son los LICs, los lugares de interés geológico, o también los llaman los geositios. Es una traducción malísima de geosites. Pero bueno, no hay otra forma de traducirlo. Lugares geológicos, es mejor lugares de interés geológico. Y eso es muy fácil de explotarle mediante rutas, itinerarios, lugares en concreto, como los yacimientos, y a través de museos y centros de interpretación. Un paso más allá es conseguir un geoparque, que es una cosa que desde principios de siglo, desde 1999 creo que fue cuando empezaron, la UNESCO, y entonces es lo que define es un área definida que representa rasgos geológicos de especial relevancia. Tiene que estar muy delimitada. Y entonces si se puede optar a crear un geoparque, bueno, hay el geoparque de Cabo de Gata, hay muchos de Villuercas, hay muchos geoparques ya a nivel europeo. Básicamente es lo mismo que esto, pero con un diploma que te da la UNESCO diciendo que eres un geoparque. No consiste mucho más que en eso. O sea que el primer paso es conseguir esta primera parte. ¿Y cómo hay que desarrollarlo en áreas volcánicas no activas? En áreas volcánicas no activas. Primero hay que definir cuáles son las ventajas geoturísticas del lugar, intentar sostenerlas y desarrollarlas, que no vayan a peor, porque normalmente, como hemos visto en el caso de Calatrava, o incluso en el de Garrocha, donde ya está muy preservado, se tienden a explotar desde un punto de vista industrial, ya sea por explotación de áridos, esas canteras de Calatrava se han utilizado mucho para el balasto del AVE que iba a Sevilla. Y entonces luego es la difusión. Una vez que se ha conseguido sostenerlas y desarrollarlas, hace falta la difusión y el marketing, el vender el producto. Ahora vamos a ver un poco dos ejemplos fundamentales de explotación de regiones volcánicas no activas para geoturismo, que es el Parque Natural de la Zona Volcánica de Garrocha y el de Campo de Calatrava. Son dos ejemplos totalmente contrastados. Bueno, esto último es una pullita porque es un desarrollo que están haciendo en nuestro instituto, que es a través de Twitter, que son los 100 geositios, y que es un ejemplo de explotación geoturística virtual. Pero bueno, lo importante yo creo que son ver estas dos zonas. El primero, el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrocha. ¿Qué es lo que han hecho allí? En primer lugar, bueno, no lo he puesto aquí, pero creo que es importante. Lo primero fue darse cuenta de que aquello tenía un interés geoturístico y que había que preservarlo. Con lo cual fue convertirlo en parque natural y frenar toda la explotación que existía de la zona volcánica a nivel industrial, sobre todo de explotación de áridos. Se han desarrollado museos y centros de interpretación, itinerarios y actividades a través de esos centros de interpretación y en la región, y muchos programas y recursos pedagógicos para el público. Bueno, los centros de interpretación que hay son el Museo de los Volcanes, que está allí, que es un sitio muy bonito, donde se desarrolla todo tipo de actividades para los niños, para escuelas, para el público en general. Hay 2 centros de interpretación además. Y como podéis ver, pues se han hecho de todo en esta región. Itinerarios, actividades, ya no se trata del turista ocasional que pasa por la zona, que va a visitar otra cosa y de repente se entera que hay un volcán y va a visitarlo. La gente va es profeso a visitar los volcanes.
Y como podéis ver, este es el volcán de Crosscat que veíamos al principio, que se aterrazó para explotar los áridos, y ahora se utiliza como recurso educativo, ya que nos permite ver la estructura interna de un cono estromboliano. Y se han habilitado toda la zona que se explotaba de áridos para hacer rutas y que la gente vaya, y bueno, ahí veis bastante gente que va a visitarlo. Tienen incluso un trenecito para los niños para visitar toda la zona del volcán. Y luego además tienen gran cantidad de actividades. Esto está extraído de la página web del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrocha, donde tienen todo tipo de información, una agenda de actividades completísima. Todo esto obviamente requiere dinero. ¿Para que vamos a andarnos con tonterías? Montar una página web es muy sencillo y es lo que se hace en todas partes, pero luego el mantenerlo y que aquello esté visitable es lo difícil. Y vamos a ver el caso contrario, que es Campo de Calatrava. Se empezó con muy buena intención, desarrollando recursos pedagógicos. Aquí tenéis un ejemplo, una guía divulgativa estupenda que se hizo para visitar la zona. Se puede adquirir muy fácilmente en las oficinas de turismo y la gente podría por su cuenta desarrollarlo. Y se hizo una selección de lugares de interés geológico con paneles informativos. Y ahora vamos a ver qué es lo que ha pasado de todo eso. Este es un caso, yo no sé cómo está la situación actual en Cartagena, en el volcanismo de Cartagena, pero yo también sé que se hizo, como en el caso de la comunidad de Castilla-La Mancha, me he ido para atrás. Estás en una página web donde se recorren los geositios, en este caso de Ciudad Real, y es posible acceder y encontrar, pues, por ejemplo, castillejos volcánicos. Aquí está uno de los mares de la Villa de Cervera, creo que estaba por aquí el de... no está. Ah, sí, la Posadilla, que es esa que he enseñado antes de la erupción hidromagmática. Entonces, es posible, esto es muy sencillo y muy barato, evidentemente, montar esto. Entonces, cuando uno va a uno de estos lugares, pues te dice más o menos cómo acceder, una pequeña información geológica que se puede leer. Cuando se va allí, lo único lo que se encuentra es nada, y allí en medio un panel que nos permite leer un poco de qué va el tema. Nada más. No está mal, pero el problema es cuando no existe una sostenibilidad y un apoyo a largo plazo por parte de las instituciones para mantenerlo. Esta es la laguna de la Posadilla hace unos años, donde instalaron uno de estos paneles para visitar. Y esto es como está ahora. El problema es que uno va allí y dices a turismo, esto está destrozado, y bueno, sí, pues ya iremos. Se hizo un esfuerzo en un momento, pero luego no se ha mantenido. Ha habido incluso acuerdos con empresas, las empresas que explotaban algunos de los volcanes para áridos, se llegaron a acuerdos para convertirlos en zonas de explotación divulgativa, etcétera, pero luego eso se ha quedado un poco en el aire. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que, si se intenta hacer en Cartagena, hay que intentar no llegar a esta situación. Bueno, y esto es un ejemplo tercero, que es un proyecto que se ha desarrollado en el Instituto de Geociencias, que se llama 100 geositios, y que está desarrollado muy a la moda, a base de Twitter. La idea es que la gente hace una fotografía en lugares que les parecen geológicamente interesantes. Normalmente son los estudiantes de la Facultad de Geológicas, cuando van por ahí, hacen sus fotografías y las envían por Twitter, se reciben en el instituto a través de la página web, y eso se incorpora automáticamente en un mapa geológico que está realizado con un sistema de información geográfica. Y entonces, por ejemplo, si aquí van apareciendo las distintas fotografías, son fotos enviadas, es posible votarlas, fotos con información geológica, las que tienen el color rojo son las que tienen además información geológica proporcionada por profesores. Entonces, cuando uno visita, por ejemplo, en la zona de Olot, pulsa las disyunciones columnares del Castellfollit de la Roca, pues aparece más o menos el mapa geológico, dónde está localizado, etcétera. Y cuando no, pues puede ver la foto, que es esa foto que poníamos al principio. Bueno, es otro ejemplo de que con pocos medios y con medios informáticos, básicamente, es posible hacer un desarrollo geoturístico muy sencillo. Pero luego esto no atrae al público a los lugares, salvo aquel que expresamente quiere ir a verlo. Y lo que interesa no es tanto el turismo masivo, sino que el público vaya sabiendo qué es lo que va a ver y que le interese.
Bueno, en resumen, lo que yo quería básicamente con esto es decir que el volcanismo basáltico alcalino peninsular tiene un potencial como destino geoturístico. Y en Garrocha lo han demostrado que es posible explotarlo geoturísticamente. Va muchísima gente, ya no solo a ver las iglesias románicas o la arquitectura o los pueblos de la zona o a comer butifarra, sino que también les interesa ir expresamente a ver el volcanismo. Pero para que se convierta en un recurso económico, como han hecho ellos, hace falta un proyecto a largo plazo, no simplemente el voy a poner en poco tiempo unos paneles y una página web, sino que hace falta un desarrollo a largo plazo con todas esas cosas y sobre todo, por desgracia, necesitamos implicación institucional, porque todo esto, lo que decía al principio, requiere muchísimo dinero. Y bueno, y esto es básicamente todo lo que quería contaros sobre el volcanismo basáltico y sus explotaciones. Preguntas, claro. Sí, una preguntilla. Bueno, yo soy de un pueblo de la provincia de Córdoba, cuyo nombre no quiero decir. No. Y para llegar hasta él se pasó por el Campo de Calatrava, por Puerto Llano, Almagro, etc., ¿no? Y ciertamente el volcanismo allí, yo sabía que había un volcanismo, pero casi no se veía. No. Fue en un momento determinado cuando hicieron una autovía y tal, y entonces hicieron unos tajos y a la noche a la mañana yo veía aquello, y entonces a mí me pareció, porque entonces estaba ya funcionando yo investigando con el tema de las sismitas, me pareció en unas cineritas ver pues unas estructuras sinoidales, y me pareció a mí que aquello eran sismitas, ¿no? No lo publiqué, y a los pocos meses y tal me lo pisaron, salió publicado en el Boletín Geológico Minero de España. Bueno, todo esto viene a cuento porque yo efectivamente en alguna de las diapositivas he visto esas estructuras y tal, pero tú no has hablado de sismitas, me parece como que serían como estructuras de adaptación, ¿no? O algo así. Sí. No estás de acuerdo porque este lo publicó, sí. No quiero decir el nombre, porque sí, sé que después ha sido rebatido, ¿no? Diciendo que no son sismitas, sí, y tal. Sí. Menos mal que no lo publiqué. Entonces, ¿tú qué opinas sobre esas sismitas? Yo también creo que son un depósito hidromagmático de estos como los que hemos visto. Es que tiene ¿Conoces el artículo este? Sí. Y sé quién es. Bueno, pues no sé, a ver, es que se ven muy bien, bueno, en esa diapositiva se ven muy bien las... Sí, bueno. Es que estos depósitos son muy fluidos y además estos son... hay una clasificación de las oleadas piroclásticas en función del contenido en agua. Estas son las que llaman oleadas piroclásticas húmedas. Tienen un gran contenido en agua y son muy plásticas. En el momento que se están depositando todavía tienen un gran contenido de agua y conforme se están... Sí, se veían muy bien también los bolos que caen. Sí, los bolos, bueno, es que los bolos no cabe ninguna duda. Lo que pasa es que a veces no hace falta que sea un gran... Espérate. No, oye, déjalo, que si ya lo hemos visto... Cuando es un bolo muy grande es muy evidente, como en esa fotografía que ponía ahí, el bolo es muy evidente, pero otras veces es que no se ven. Y otras veces es que ni siquiera hay bolo, porque es cuando se está depositando el material y está el agua, son estructuras de deformación por el escape de los fluidos. Entonces eso puede dar lugar a un daño. Sí. Bueno, pues por ejemplo, pero por ejemplo, ahí se llega a ver la piedrita. Cuando es una cosa tan enorme como esta es que no cabe ninguna duda. Sí, pero, el donde se veía la estructura. Pero aquí, por ejemplo, incluso sí se llega a ver. Aquí no se ve absolutamente nada. Pero a veces se producen de estos y se producen como escape de líquidos. Porque estas están muy empapadas y conforme se van consolidando, el agua escapa hacia arriba y deforma las propiedades, hace como una especie de burbujillas hacia arriba. Yo creo que esas sismitas se han confundido con depósitos hidromagmáticos. La solución es muy sencilla, bueno, sencilla, ¿no? Hay que tomar muestras de la roca, verlas en lámina
y la composición da una idea de cuál es el origen, porque las sismitas se habrían producido sobre todo en cualquier tipo de... no hace falta que sea volcánico, se pueden producir en las erupciones volcánicas sabes que vienen acompañadas de, sí, sí. con erupciones con sismicidad, ¿no? Sí, pero vamos, es que aquí es tan evidente que todas estas cosas de deformación son de tipo hidromagmático que no hay ninguna duda. Esa sí, esa era yo. No sé si alguna también. Bueno, sí, estos son otros. Este es otro tipo de deformación. Estos lo que hacen es adaptarse a lo que tienen debajo. Es lo que decía, es la adaptación. Lo que pasa es que a veces no se ve, si esto no se ve, porque está tapado por cualquier cosa, uno solamente ve la deformación y puede interpretarlo. Pero en estos casos, no. Aquí lo que hay es un poco una deformación, también a veces se fallan, sí. Y lo que pasa es que se fallan de forma plástica y dan lugar a esas deformaciones, no llegan a fracturarse. Sí. Yo personalmente creo que no son sismitas esas que he presentado. ¿Más preguntas? Tengo otra pregunta, pero se la voy a reservar a Pepe. Sí. Es más difícil. La difícil para Pepe. Muy bien. Vale.